En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Muy estimado hermano, ¿cómo está? La paz de Dios sea con usted. ¿Cómo está su familia? ¿Todo bien? Pido a Dios que siempre le bendiga, esté a su lado, cada momento y en todo sitio. Su amor sea su suerte, le proteja de cualquier problema, quite sus dificultades y llene su vida con alegrías. Amén. Hermano, quiero darle un mensaje y espero que me escuche con un corazón abierto. Puede pensar que voy a hablar contra la palabra de Dios y contra Jesús, aparentemente. Pero le aseguro que creemos en Jesús y en todos los profetas de Dios mencionados en la Biblia. No podemos ni imaginar ir contra Jesús, porque según la enseñanza islámica, Él era verdadero mensajero y profeta de Dios. Pero no estamos de acuerdo con unos conceptos adoptados por ustedes que chocan con la misma Biblia. Mi interior me obliga a darle a conocer una verdad que voy a compartir con usted. Muchas veces uno sigue creyendo sin investigar. Cree porque le han enseñado de pequeño. Pero una persona sabia y seria debe utilizar su intelecto, porque nadie va a responder a Dios en su sitio. Si su creencia es incorrecta, él mismo sería culpable de ello. Por eso, escúcheme como un bien queriente suyo. Dios le bendiga siempre. Amén. Hermano, en la Biblia hay varios signos sobre la venida del Mesías, o digamos, la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, muchas enfermedades, muchos pecados, muchos terremotos, muchas guerras, eclipse lunar y solar, etc. Y sabemos que eso todo ha pasado, ha cumplido. Se produjeron 340 terremotos que causaron más de 1.1 millón de muertes. Más de 137 millones de personas murieron de 21 enfermedades. 140 inundaciones quitaron 6,8 millones de vidas. 108 millones de personas perdieron la vida en 31 guerras. Así, 352 millones de personas perdieron vida. Y nunca murieron tantas personas en un siglo, en cualquier siglo en la historia humana. Eso ha pasado únicamente en el siglo XX. ¿Cuál sería la razón? Es porque en este siglo la segunda venida de Jesús tenía que tener lugar. Ahora, la pregunta que surge es que Jesús tenía que venir antes de estos signos o después. Lo repito, porque es muy importante. Jesús tenía que venir antes de estos signos o después. En otras palabras, ¿Dios podía acaso matar 352 millones de personas antes de que Jesús viniera segunda vez o después? Es lógico
Y la Biblia dice también en Hechos 3:23 y en Deuteronomio 18:19 que se pide cuenta y se castiga cuando un hombre de Dios viene, pero la gente no le escucha. Y si Dios castiga antes de enviar su profeta, Dios sería muy injusto. Si no vino su profeta, ni invitó a la gente hacia Dios, ni presentó su enseñanza, ni la gente le rechazó, ¿cuál sería la razón del castigo? No hay. No es posible que Dios castigue injustamente. Por lo tanto, Jesús debía venir antes de estas calamidades que han causado 352 millones de muertes en un siglo, en un solo siglo, hermano. Posiblemente usted piensa que Jesús murió por nosotros en la cruz, se resucitó, ascendió al cielo y Él tenía que venir. Si no ha venido todavía, pues sería por alguna razón. Escúcheme, hermano. La razón es que Jesús no podía morir en la cruz ni murió. Ni murió ni ascendió al cielo. Si no ascendió al cielo, ¿cómo podría venir Él mismo? Él murió una muerte natural de muy viejo en la edad de 120 años. Quiero decir, era muy viejo cuando murió. Pero esta realidad, desafortunadamente, se esconde de sus seguidores. Le voy a decir brevemente que la Biblia tiene dos versiones respecto a la muerte de Jesús en la cruz. Mateo y Juan, que eran discípulos de Jesús, los que vivieron con él, los que escucharon sus consejos y aprendieron directamente de él, no han dicho que Jesús se fue al cielo. Marcos y Lucas, que ni vieron a Jesús, ni eran sus discípulos, dicen que se fue al cielo. Pues, ¿quién sería más confiable? ¿Los discípulos o los no discípulos de Jesús? Claro que los discípulos son mucho más fiables. Y ellos no han escrito que Jesús ascendió al cielo. En segundo lugar, ¿puede alguien llevar pecado de los demás? ¿Cómo se cree que Jesús dio su vida por nuestros pecados? La Biblia rechaza este concepto. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa misma morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Está claro que cada uno es responsable de sus acciones, buenas o malas. ¿Es posible acaso que la policía encarcele al padre si el hijo haya robado? ¿O puede Pedro recuperarse la salud si Antonio esté tomando la medicina? Si estos versículos de Ezequiel 18:20 son palabras de Dios, ¿cómo Dios podía mandar a Jesús para que llevara nuestros pecados? O si Dios sabía que en el futuro iba a mandar a Jesús por este sacrificio, ¿cómo podía hacer esta ley? Piense un poco, hermano.
Al otro lado, Jesús ha llevado los pecados de todos que crean en su sangre. Dios castigará a sus seguidores si cometen pecados o ya están perdonados. Lo repito, hermano. Si Jesús ha llevado los pecados de todos que crean en su sangre, ¿Dios castigará a sus seguidores si cometen pecados o ya están perdonados? Es verdad que ustedes pueden mentir. Es verdad que ustedes pueden mentir, robar, matar, y Dios no les pedirá cuenta. Según la Biblia, si cometen algún pecado, Dios les pedirá cuenta. Y si pide cuenta, ¿qué significa el perdón por la sangre de Jesús? Hermano, debemos pensarlo bien. Hay varias pruebas en la Biblia que nos llevan a creer que Jesús no murió en la cruz. Por ejemplo, Juan escribe en 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. ¿Cómo salió la sangre al instante si no bombeaba el corazón? Si bombeaba, era porque se mantenía vivo. Mas su misión no era morir por nadie, sino predicar en otras tribus de Israel después de Jerusalén, que en la época de Jesús vivían en Irán, Afganistán y la India. Escuche qué dice Jesús al respecto. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Piensa, hermano, ¿acaso Jesús podía ascender al cielo o debía ir a buscar estas tribus en dichos países? En realidad, Él sobrevivió la cruz y viajó hacia el norte de la India, pasando por Irán y Afganistán, que se llama Cachemira. Allí murió en la edad de 120 años, y su tumba existe y se visita cada día por los musulmanes y no musulmanes igual. Y déjeme terminar con una realidad más importante, hermano. Todos somos testigos de que todas las profecías mencionadas arriba, que he mencionado en el inicio, se han cumplido. Es por eso que varias iglesias, teólogos, autoridades religiosas o individuos predijeron las fechas del segundo advenimiento de Jesús. No una, dos o tres veces, sino que las anunciaron 47 veces, y la gente esperó a su Mesías, pero Jesús no vino. Jesús no vino. La gente esperaron 47 veces, pero Jesús no vino. Entonces, mucha gente perdió su fe en la Biblia y en Dios, y se convirtieron en ateos o agnósticos.
sus palabras son siempre ciertas, hermano. Las palabras de Dios siempre son ciertas. Pero el hecho es que el hombre entendió mal o mal interpretó la palabra de Dios. Dios nunca dijo que el mismo Jesús vendría físicamente, pero fue interpretado al contrario por Jesucristo. Antes de mencionar cómo Jesús interpretó el fenómeno de la segunda venida, hablemos de los judíos que esperaban el advenimiento de Elías. Cuando Jesús proclamó ser el Mesías, a quien ellos esperaban, los judíos lo rechazaron, porque se había mencionado en 2 de Reyes 2:11 que Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo de Reyes 2:11 dice: Elías subió al cielo en un torbellino. Además, tenían escrito en Malaquías 4:5 que: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero por eso los judíos esperaban a Elías antes de la aparición del Mesías. Pero Jesús proclamó ser el Mesías esperado, mientras que Elías nunca vino. Por eso los judíos rechazaron a Jesús y lo trataron como si fuera un mentiroso. Jesús mismo interpretó el segundo advenimiento de Elías y declaró que Juan el Bautista era el mensajero profetizado por Malaquías, y no Elías. Mismo Jesús interpretó el segundo advenimiento de Elías y declaró que Juan el Bautista era el mensajero profetizado por Malaquías, y no Elías. Jesús también mencionó acerca de sí mismo que no volvería a este mundo. Jesús entendía más que nosotros, hermano, el concepto de la segunda venida, pero dijo: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:10. Por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Juan 16:10. Jesús nos enseñó en Mateo 11:13 hasta 15. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué claro está. Mismo Jesús dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿a quién? A Elías. Dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El próximo profeta mencionado en Malaquías fue Elías, no Juan el Bautista. Pero Elías nunca vino, y Jesús dijo que Juan era Elías. Jesús sabía que en Malaquías estaba escrito que va a venir Elías que se fue al cielo en el carrito del fuego. Pero mismo Jesús dice que Juan el Bautista es Elías. Si queréis aceptarlo, aceptadlo.
Y esta es la interpretación dada por Jesús mismo. ¿Cómo entonces podemos ir en contra de Jesús? ¿Por qué la gente espera a Jesús e insiste en verlo físicamente? ¿Por qué no queremos aceptar la interpretación y decisión de Jesús con respecto a la segunda venida de alguien? Jesús mismo no puede venir si Elías vino metafóricamente en lugar de venir físicamente. Pero nosotros, los musulmanes, amamos a Jesús. Creemos en Él verdaderamente. Aceptamos su interpretación sobre el segundo advenimiento de una persona. Creemos que el advenimiento del Mesías es una gran realidad del mundo. Pero metafóricamente, como Jesús mismo ha mencionado, como Elías vino metafóricamente en persona de Juan el Bautista. Así Jesús debía venir. Pues hoy, este humilde servidor del Mesías prometido ha de informar a todos, y a usted especialmente, hermano, muy respetuosamente, que la segunda venida de Jesús ha tenido lugar. Su Santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, la India, ha venido metafóricamente en lugar de Jesús, quien fundó la comunidad musulmana Ahmadiyya en el año 1889 por el mandamiento divino, orden divino, y proclamó ser el Mesías prometido en el año 1890 en Qadian, la India. Dios Todopoderoso le dijo que Jesús, profeta de Dios, ha muerto y que tú has venido según la promesa, con sus poderes y habilidades y muchas similitudes con él. Su Santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian escribe: recordad muy bien que nadie descenderá del cielo. Todos nuestros oponentes que están vivos hoy morirán, y ninguno de ellos verá a Jesús, hijo de María, descender del cielo. Entonces, sus hijos que quedan después de ellos también morirán, y ninguno de ellos verá a Jesús, hijo de María, descender del cielo. Y luego, su tercera generación también morirá, y ellos tampoco verán descender al Hijo de María. Entonces Dios causará gran consternación en sus mentes, y luego dirán que incluso la era de la dominación de la cruz ha pasado y que el estilo de vida se ha cambiado por completo. Sin embargo, el Hijo de María no ha descendido. Entonces, consternados, los sabios abandonarán esta creencia, y no habrá pasado el tercer siglo desde el día de hoy que aquellos que esperan la venida de Jesús, Hijo de María, sean musulmanes o cristianos, abandonarán esta concepción. Entonces prevalecerá una sola religión en todo el mundo, y solo habrá un líder religioso. Solo vine a sembrar la semilla que fue plantada por mi mano. Ahora crecerá y florecerá, y no hay nadie que pueda obstaculizar su crecimiento. Ahora crecerá y florecerá, y no hay nadie que pueda obstaculizar su crecimiento. The Narrative of Two Martyrdoms, páginas 67. Además de estas profecías sobre el segundo advenimiento de Jesús, se han cumplido para su santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, India,
como el eclipse solar y lunar, el lugar y el momento de la venida y la plaga, etc. Pues le invito a orar y preguntar a Dios si el Islam y su profeta Muhammad son por parte de él o no. Si quiere más información, puede llamarme a mi número que posiblemente usted ya tiene, 202-779-3676, o puede mandar cualquier duda, cualquier pregunta a mi dirección electrónica, que es malik.t.mahmud@ahmadiyya.us. Voy a deletrearlo: malik.t.mahmud@ahmadiyya.us. O puede visitar nuestra página de web alislam.org/Spanish, alislam.org/Spanish. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.